¿sí? Es decir, lo que les quiero dar en esta clase, en la primera parte, son fundamentos. Fundamentos para resolver ecuaciones. Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a revisar el tema de ecuaciones lineales. Comencemos aclarando entonces qué es una ecuación. Una ecuación es un enunciado que compara dos expresiones a través de un signo de igualdad. Es un enunciado que nos dice que la expresión que está en el lado izquierdo es igual a la expresión que está en el lado derecho. Normalmente dentro de las ecuaciones tenemos también números y letras. A las letras o variables en las ecuaciones normalmente se les llama también incógnitas. El objetivo de resolver una ecuación es encontrar el valor de esas variables o de esa variable, si fuera solo una, que satisfagan a la ecuación. Es decir, que hagan que lo que está en el lado izquierdo sea igual a lo que está en el lado derecho. De eso se trata entonces, resolver una ecuación. Algunos ejemplos de ecuaciones. Bien, revisemos estos. Nuestro primer ejemplo, el ejemplo A. Aquí ya no hay signos de agrupación, ni variables en denominadores, ni radicales. Nos damos cuenta que es una ecuación polinomial de grado 1, una ecuación lineal, es decir, todos los exponentes de las variables son unos. Son unos. Eso significa que el exponente más grande me dice cuántos valores de x podrían satisfacer a esta ecuación. Acá tendríamos como máximo un valor de x que la haga cierta, un valor de x que haga que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Por simple inspección, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué valor de x hace en esta ecuación que el lado izquierdo sea igual al lado derecho? 3. Correcto. Cuando x vale 3, tendremos que 3 más 5 es 8 y el lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. ¿Algún otro valor además de 3? No, no hay ningún otro, solamente 3. Como es una ecuación de grado 1, solo espero que haya como máximo un valor de x que la satisfaga. Podría ser también que no tenga solución. El máximo es 1. Nuestro ejemplo B, la identificamos que es una ecuación polinomial de grado 2, una cuadrática. Como el exponente más grande es 2, eso significa que pueden haber hasta 2 valores de x que la satisfagan. O puede que solo haya uno, o puede que no haya ninguno, que no tenga solución. Esto lo veremos más adelante con más detenimiento en las próximas clases para resolver ecuaciones cuadráticas. Y por los métodos que vamos a revisar acá, nos vamos a dar cuenta también que para resolver una cuadrática, bien importante, uno de los dos lados tiene que ser 0. Nuestra ecuación C, este ejercicio nos dice que lo que tenemos es una ecuación racional. Definimos como una ecuación racional, pues básicamente cuando aparece la variable en el denominador, como en este caso. Y en este caso, en las ecuaciones racionales, cuando tenemos variables en los denominadores, tenemos restricciones. Las restricciones son que los valores de esa variable, en este caso y, los valores de y que hagan 0 a los denominadores, no pueden ser parte de la solución. En este caso, tomando únicamente ese denominador, ¿qué valor de y lo hace 0? 4. Efectivamente, cuando y vale 4, pues tendría 4 dividido, 4 menos 4, se hace 0 el denominador, y cuando el denominador se hace 0, entonces la fracción, y en este caso toda la ecuación, se hace indefinida. Nuestra restricción en esta ecuación C es que y no puede tomar el valor de 4. Los valores de la variable que hagan 0 a los denominadores no pueden ser parte de la solución. Finalmente, nuestro ejemplo D,
nos damos cuenta que también es una ecuación lineal. Los exponentes de las variables son 1, pero en este caso nos damos cuenta que tenemos dos ecuaciones y una sola incógnita. Cuando sucede esta situación, cuando el número de incógnitas, el número de variables, es más grande que el número de ecuaciones, se espera que tengamos infinitas soluciones. Veamos de qué estamos hablando. Si yo quiero resolver esta ecuación, voy a construir algunos pares ordenados, n, p, por ponerlo en orden alfabético. Y entonces acá yo le podría dar valores arbitrarios, los que a mí se me antoje, a n o a p. Por ejemplo, si nosotros decimos que n valga 0, cuando n vale 0, ¿cuánto va a valer p? 7. 7 menos 0, ¿correcto? 7. ¿Sí? Si arbitrariamente decimos que n valga 3, ¿cuánto va a valer p? 4. 4. Si arbitrariamente decimos que n valga menos 2, ¿cuánto vale p? 9. 9 positivo, sí. Pero también podríamos darle valores a p, ¿por qué no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que p valga 10, ¿cuánto debería valer n? Menos 3. Menos 3, efectivamente. ¿Sí? ¿Y como cuántos de estos pares ordenados calculan ustedes que podríamos construir dando los valores que nosotros querramos a n o a p? Infinitos. Infinitos, infinitos. Entonces, eso esperamos cuando el número de variables es mayor que el número de ecuaciones. Eso lo vamos a utilizar también cuando estemos resolviendo sistemas de ecuaciones más adelante en el razonamiento 1. Cuando el número de variables es más grande que el número de ecuaciones, se espera que obtengamos infinitas soluciones. Bien, y acá todas estas son ejemplos de ecuaciones, porque como nos damos cuenta, en todas lo que tenemos es la comparación de dos expresiones a través de un signo de igualdad. En todas dice que el lado izquierdo es igual al lado derecho, por eso estas expresiones son todas ellas ejemplos de ecuaciones. Veamos ahora por acá, más adelante. Ahora, un concepto importante, el concepto de ecuaciones equivalentes. Ecuaciones equivalentes son las que tienen la misma solución. Son las que tienen la misma solución, es decir, el valor que satisfaga a una ecuación va a satisfacer también a la otra. Y lo que vamos a revisar entonces ahora son las operaciones que nos garantizan o no mantener ecuaciones equivalentes. Veamos esto. Entonces, vamos con la primera. Vamos a ver 6. Son 6 operaciones. Las primeras 3 sí nos garantizan mantener ecuaciones equivalentes. Entonces acá, la primera. Sumar o restar la misma expresión en ambos lados de una ecuación. Hacer esto sí nos garantiza que la nueva ecuación que construyamos tiene la misma solución que la ecuación anterior, es decir, es equivalente. Por ejemplo, ilustremos esta operación. Si nosotros inicialmente tenemos la ecuación que menos 5x es igual a 8 menos 6x. Acá nos damos cuenta que tenemos una ecuación lineal, todos los exponentes de las variables son unos, y entonces para resolver una ecuación lineal, lo que debemos hacer es dejar todos los términos semejantes de x en un solo lado y todas las constantes, todos los números en el otro. No importa en qué lado escojamos dejar las x o las constantes. Si en este ejercicio yo escogiera dejar las x en el lado izquierdo,
Entonces, para eliminar este término 6x en el lado derecho, lo que voy a hacer es sumar en el lado derecho 6x. Pero en una ecuación, todo lo que hago en un lado, tengo que repetirlo en el otro para que se mantenga la igualdad. Es decir, si sumo 6x en el lado izquierdo, también tengo que sumar 6x en el lado, perdón, si sumo 6x en el lado derecho, también lo tengo que hacer en el lado izquierdo. Ahora, al agrupar términos semejantes, entonces, tendremos en el lado derecho 6x menos 6x más 6x. Estos dos términos se van a eliminar. Y en el lado izquierdo, 6x menos 5x, 1 de x. En el lado derecho, lo único que nos quedó es 8. Y entonces, hacer esta operación, sumar o restar la misma expresión en ambos lados de una ecuación, nos garantiza que la nueva ecuación que estamos construyendo tiene la misma solución que la ecuación anterior. Es decir, este valor de x igual a 8 va a hacer que lo que está en el lado izquierdo sea igual a lo que está en el lado derecho para la ecuación original que teníamos en azul. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Por supuesto que nosotros ya no trabajamos tanto así cuando estamos resolviendo. Nosotros más prácticamente lo que hacemos es transposición. En la transposición, cuando nosotros tenemos esa ecuación, la voy a copiar acá de nuevo, menos 6x. Entonces, cuando yo quiero dejar todos los términos de x en un lado, voy a escoger dejarlos en el lado izquierdo. Entonces, lo único que vemos en la transposición es que este 6x que está restando en el lado derecho va a pasar al lado izquierdo a hacer la operación contraria. Entonces, tendríamos ya el menos 5x que no se va a mover. 6x pasa al lado izquierdo a sumar. Recordamos las cantidades o las expresiones pasan al otro lado de la ecuación a hacer la operación contraria. No es que cambien de signo por pasar al otro lado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 8. Y entonces ya terminamos de resolver, ¿verdad? Agrupar términos semejantes en el lado izquierdo. X es igual a 8. En la transposición, solo vemos que 6x que está restando en el lado derecho pasa al otro lado a sumar. En realidad, lo que hicimos fue sumar la misma expresión en ambos lados. En cualquier caso, pasar a sumar o pasar a restar al otro lado de la ecuación nos garantiza que la nueva ecuación que estamos construyendo tiene la misma solución que la ecuación original. Y esa es nuestra primera operación. Les recuerdo, por el momento no les estoy enseñando, no les estoy explicando cómo resolver ecuaciones. Solo estamos revisando estas 6 operaciones que sí nos garantizan o no mantener ecuaciones equivalentes. Nuestra segunda operación es multiplicar o dividir ambos lados de una ecuación por el mismo número diferente de 0. Hacer esto sí también nos garantiza que la nueva ecuación que construyamos es equivalente con la anterior. Ilustremos esta operación. Digamos que tenemos originalmente la ecuación 10x es igual a 5. Acá ya tenemos todos los términos de x en un lado y todos los números en el otro. Pero lo que nosotros deseamos ahora es que en el lado izquierdo las x tengan coeficiente numérico 1 y ahorita tienen coeficiente 10. Entonces, ilustrando la operación 2, lo que vamos a hacer es dividir ambos lados de la ecuación entre el mismo número que no puede ser 0. Para dejar a las x en el lado izquierdo con coeficiente 1, vamos a dividir entonces el lado izquierdo entre 10. Si tenemos 10 dividido 10, ya logramos dejar a las x con coeficiente 1. Pero todo lo que hacemos en un lado, tenemos que hacerlo en el otro también para que se mantenga la igualdad. También el lado derecho dividido dentro del mismo número. Simplificando, en el lado izquierdo tendremos entonces 10 dividido 10.
Ya logramos dejar a las x con coeficiente 1 y en el lado derecho 5 dividido 10, que es 1/2. ¿Estamos seguros con esta operación que la nueva ecuación que construimos es equivalente, es decir, tiene la misma solución que la ecuación que teníamos originalmente en azul? 10 por 1/2 es 5, el lado izquierdo es igual al lado derecho. ¿Sí? Entonces, multiplicar o dividir ambos lados de una ecuación por el mismo número diferente de 0 nos garantiza mantener ecuaciones equivalentes. ¿Cómo vamos a ver esto en la transposición? Bien, entonces habíamos dicho a partir de acá, para esta operación, cuando estamos trabajando en la transposición, entonces lo que vamos a ver es únicamente esto. Tenemos la ecuación 10x es igual a 5 y acá quisiéramos ya dejar a la x con coeficiente 1 en el lado izquierdo. Y para eso lo que hacemos es entonces el 10 que la está multiplicando va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Es decir, está multiplicando 10, entonces pasa a dividir. Ojo por favor, no cambia de signo por pasar al otro lado. Simplemente pasa a hacer la operación contraria. 10 está multiplicando, 10 pasa a dividir. Si hubiéramos tenido menos 10 multiplicando, pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Menos 10 hubiera pasado a dividir. ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo transposición, las cantidades o las expresiones pasan al otro lado a hacer la operación contraria, no no cambian de signo. Y entonces, hacer esto, pasar al otro lado de la ecuación, a multiplicar o a dividir por un número que no puede ser 0, eso nos garantiza que la nueva ecuación que estamos construyendo satisface también a la ecuación anterior. Es equivalente con la anterior. Si nos vamos quedando con dudas de lo que estoy hablando, me van preguntando por favor. Esta es entonces nuestra segunda operación. Vamos con la operación número 3. Reemplazar cualquiera de los dos lados de una ecuación por una expresión equivalente. Hacer esto también nos garantiza que la nueva ecuación que estamos construyendo tiene la misma solución que la anterior. Por ejemplo, si nosotros tenemos inicialmente esta ecuación, 2x que multiplica a x menos 3 es igual a 8. Identificamos que es una ecuación con signos de agrupación y para iniciar deberíamos eliminar los signos de agrupación, es decir, distribuir el factor 2x que multiplique a cada término dentro de los paréntesis. Al hacer esto tendremos entonces que 2x al cuadrado menos 6x en el lado izquierdo. En el lado derecho no estamos tocando nada. Lo que estamos haciendo acá es, al hacer esto, justamente reemplazar alguno de los dos lados. Puede hacerse en los dos también, sin ningún problema. Y hacer esto, reemplazar alguno de los lados de la ecuación por una expresión equivalente, nos garantiza que la nueva ecuación que estamos construyendo tiene la misma solución que la ecuación anterior. Por supuesto que acá todavía nos falta bastante para terminar de resolver esta ecuación, en este caso una cuadrática, pero el objetivo es solamente ilustrar esa operación. Veamos nuestra operación número 4. Las próximas 3 operaciones que vamos a ver ya no nos garantizan que vayamos a construir ecuaciones equivalentes. Ya no nos garantiza que la próxima ecuación que construyamos tenga la misma solución que la anterior. Pero tendremos que utilizarlas para poder resolver algunos tipos de ecuaciones en particular. La ecuación número 4, multiplicar ambos lados de una ecuación por una expresión que involucre a la variable, esta operación ya no nos va a garantizar construir ecuaciones equivalentes. Puede ser que la nueva ecuación que construya tenga la misma solución que la anterior, pero puede ser que no. Ilustrémosla. Originalmente digamos que tenemos la ecuación x menos 1 es igual a 0.
Antes de ilustrar la operación, veamos acá. Esto que tenemos acá es una ecuacioncita lineal, ¿sí? Por lo tanto, solo espero que haya un valor de x que la satisfaga. ¿Para qué valor de x el lado izquierdo se hace igual al lado derecho en esta ecuación? Uno. Menos uno. Únicamente 1. Cuando x vale 1 positivo, ¿sí? El lado izquierdo se hace 0 y es igual al lado derecho. X igual a 1. Esta es, perdón, la solución de esa ecuación. X igual a 1. Ahora ilustremos la operación. Tenemos x menos 1 es igual a 0. Y ahora entonces vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por una expresión que involucre a la variable. Voy a multiplicar entonces el lado izquierdo por x, una expresión que involucre a la variable, pero si hago esto también en el otro lado, también lo multiplico por x, esto es una operación matemáticamente correcta. Esto está bien. Ahora, simplifiquemos. En el lado izquierdo distribuimos x al cuadrado menos x, y en el lado derecho hacemos la operación 0 por cualquier cosa, sigue siendo 0. Entonces, utilizando una operación matemáticamente correcta, construimos esta nueva ecuación. Ojo, esta nueva ecuación que construimos es una polinomial de grado 2, es una cuadrática. ¿Ok? Eso significa que podrían haber hasta 2 valores de x que la satisfagan. Veamos por simple inspección. ¿Para qué valores de x piensan ustedes que el lado izquierdo se hace igual al lado derecho? Menos uno. Cuando x valga menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es más 1, 1 más 1 es 2, no. El lado izquierdo no es igual al lado derecho cuando x sea menos 1. Menos 1 no. 1 positivo. 1 positivo, veamos. 1 positivo al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1 menos 1 es 0. ¿Sí? El lado izquierdo es igual al lado derecho. Se satisface cuando x es igual a 1. Sí. ¿Algún otro valor de x que la satisfaga? Cero. Correcto. Cuando x vale 0, tendremos entonces que 0 al cuadrado menos 0. 0 menos 0 sigue siendo 0. Y el lado izquierdo es igual al lado derecho. X igual a 0 es otra raíz de esta ecuación. ¿Sí? Y entonces, esa ecuación, ya no hay otros, ¿verdad? Porque como máximo podrían haber 2 valores que la satisfagan. ¿Sí? Esta es la solución de esta ecuación. Pero ojo, esta nueva solución no es la misma que la solución anterior. Al hacer esta operación, multiplicar ambos lados de una ecuación por una expresión que involucre a la variable, podríamos estar introduciendo nuevas raíces que no satisfagan a la ecuación original. Esta nueva raíz x igual a 0, al sustituirla en la ecuación original, no la satisface. 0 menos 1 es menos 1 en el lado izquierdo y eso no es igual al lado derecho. ¿Ok? Entonces, podríamos estar introduciendo raíces que no satisfagan a la ecuación original. Como nos damos cuenta, entonces, la nueva ecuación que estamos construyendo no es equivalente con la ecuación original. Pero entonces, ¿por qué estamos viendo estas operaciones si no nos garantizan que pueden tener la misma solución? Pues podemos tener con unas ecuaciones como esta, por ejemplo, 2 que multiplique a x menos 1 más 3 es igual a 5 partido x. Tenemos acá una ecuación con denominadores. Ya es una ecuación racional.
La variable está en el denominador. Ahorita es solamente un ejemplo de cuándo vamos a utilizar esta operación. Vamos a aprender a resolver estas ecuaciones en la próxima sesión. Bueno, acá lo primero que hay que hacer es eliminar denominadores. Y para eliminar denominadores, tenemos que multiplicar cada lado, cada término de cada lado, por el denominador común de toda la ecuación. Para esta ecuación, ¿quién es su denominador común? X por X menos 1. Todos los términos, todos los factores de los denominadores que no se repitan. Y los que se repiten solo van una vez con el exponente más grande. Lo que ya hicimos con las sumas de fracciones. X no se repite, X menos 1 no se repite. Ambos forman parte del denominador común. Entonces lo que toca ahora es multiplicar cada término de esa ecuación del lado izquierdo y del lado derecho por ese denominador común. La primera fracción, el primer término, por el denominador común. El segundo término, por el denominador común. Y el último término, por el denominador común. Ahora voy a simplificar en cada término. En el primer término, tengo un factor x menos 1 que multiplica y que divide. Se elimina y nos queda únicamente entonces x por 2. En el segundo término, 3, aquí ya no tengo denominadores ni se elimina nada, me queda 3 por x que multiplica a x menos 1. Y en el último término, es decir, en el único que tengo en el lado derecho, tengo un factor x que multiplica y un factor x que divide. Lo único que nos queda es entonces que 5 que multiplica a x menos 1. Cuando multiplico cada lado de la ecuación, cada término de la ecuación por su denominador común, lo que logro es construir una ecuación que ya no tiene denominadores. Y aquí podría ya seguir resolviendo bien tranquilo. Lo que sí debo estar seguro es que la nueva ecuación que construí puede no tener la misma solución que la ecuación que tenía originalmente en negro, aquí arriba, ¿sí? Pero no hay otra manera de eliminar denominadores, más que multiplicando ambos lados de una ecuación por una expresión que involucre la variable. Por eso, cuando nosotros hacemos la comprobación, únicamente se acepta en la ecuación original. ¿Preguntas hasta acá? Bien, vamos entonces a la operación número 5. Dividir ambos lados de una ecuación por una expresión que involucre a la variable tampoco nos garantiza que vayamos a mantener ecuaciones equivalentes. Ilustremos esta operación. Supongamos que tenemos originalmente la ecuación x menos 4 que multiplica a x más 3 es igual a 0. Bien, acá entonces es una ecuación con signos de agrupación, pero antes de comenzar a hacer ese producto notable o hacer la multiplicación término por término, revisémosla de una forma rápida. Lo que nos dice esta ecuacioncita es que el producto de dos factores, cada paréntesis es un factor, el producto de dos factores es igual a 0. Para que eso sea cierto, uno de los dos o los dos tienen que ser 0. Entonces, para encontrar su solución, veamos cuándo se hace 0 de forma individual cada factor. El primer factor, cuando se hace 0, solo lo igualo a 0. Y el segundo factor, x más 3, ¿para qué valor de x se hace 0? Solo lo igualamos a 0. Y ahora resolvamos de forma individual cada una de estas ecuacioncitas lineales. En la primera, dejemos las x del lado izquierdo y pasemos el 4 a hacer la operación contraria al lado derecho. Ya tenemos nuestro primer valor de x que la satisface. Y en la segunda igual dejamos las x en el lado izquierdo y 3 pasa al otro lado a restar. 3. Estos dos valores
hacen que el lado izquierdo sea igual al lado derecho en la ecuación original. Veamos esto. Cuando x vale 4, en el primer factor, 4 menos 4 se hace 0. Por lo que me salga en el segundo paréntesis no me importa, porque 0 por cualquier cosa sigue siendo 0, y el lado izquierdo es igual al lado derecho. Perfecto. Y el otro valor, x igual a menos 3, cuando lo sustituimos en lugar de x en la ecuación original, en el segundo paréntesis tendremos menos 3 más 3 se hace 0, y lo que tengamos como resultado en el primer paréntesis no nos importa, porque 0 por cualquier cosa sigue siendo 0, y el lado izquierdo se hace igual al lado derecho. ¿Sí? Entonces, estos dos valores, x igual a 4 y x igual a menos 3, son la solución, esta es la solución de esta ecuación original. Ahora ilustremos la operación. Vamos a dividir ambos lados de esa ecuación por una expresión que involucre a la variable. Entonces tenemos la ecuación x menos 4 por x más 3 igual a 0. O tengo esta ecuación que debo resolverla y como me la llevo de que sea un poco de matemáticas, digo, no, esta operación así está muy difícil. Yo voy a hacer algo más sencillo. Entonces voy a dividir el lado izquierdo dentro de una expresión que involucre a la variable. Y si hago eso con el lado izquierdo y lo repito en el lado derecho para que se mantenga la igualdad, esa es una operación matemáticamente correcta y sí se vale, sí se puede hacer. Pero como para qué hubiera querido yo dividir todo el lado izquierdo dentro de x menos 4. Para eliminar el x menos 4. Correcto. Entonces, x menos 4 que multiplica y que divide, ya me queda entonces en el lado izquierdo únicamente esta expresioncita, y en el lado derecho 0 dividido cualquier cosa, allí no hay problema. Una fracción es 0 cuando su numerador es 0. Nuestro problema únicamente es cuando se hace 0 el denominador. Si se hace 0 el denominador, la fracción se hace indefinida. En este caso, no hay problema. 0 entre cualquier cosa sigue siendo 0. Y acá ya tenemos entonces una ecuacioncita bien fácil de resolver. Entonces, como es una lineal, solamente va a haber un valor de x que la satisfaga. Dejamos las x de un lado y los números del otro. Y vemos que el valor de x que la satisface es x igual a menos 3. A partir de una operación matemáticamente correcta, dividir ambos lados de una ecuación entre una expresión que involucre a la variable, logramos entonces construir una nueva ecuación. X más 3 igual a 0. Pero la solución de esta nueva ecuación no es la misma que la de la ecuación original. ¿Qué pasó con esa raíz? X igual a 4. Pues desaparece. Desaparece al momento de utilizar esta operación. Podemos eliminar algunas raíces que satisfagan a la ecuación original. Esta operación en realidad es bien difícil que la utilicemos cuando estamos resolviendo ecuaciones, pero vale la pena que la reconozcamos y que tengamos en cuenta que al utilizarla podríamos perder en el proceso raíces que sí satisfagan a la operación original. Finalmente, nuestra última operación es elevar ambos lados de una ecuación al mismo exponente. Hacer eso tampoco nos garantiza que la nueva ecuación que estemos construyendo vaya a satisfacer a la ecuación original. Ilustrémosla. Estábamos entonces revisando esta última operación, elevar ambos lados de una ecuación al mismo exponente, no nos garantiza que la nueva ecuación que construyamos tenga la misma solución que la ecuación original. Si tenemos originalmente la ecuación x es igual a 2, esta es ella misma una solución obvia. Está claro que solamente se va a ver satisfecha cuando x sea igual a 2. Esta es la solución de esta ecuación. Y ahora ilustremos esta operación. Vamos a elevar el lado izquierdo
al exponente 2, pero si hago eso con el lado izquierdo y con el lado derecho hago lo mismo, es una operación matemáticamente correcta. Sí se puede hacer y sí se vale. Simplifiquemos. En el lado izquierdo nos queda entonces que x al cuadrado es igual, en el lado derecho nos queda que es igual a 4. A partir de la ecuación x igual a 2, con una operación matemáticamente correcta, estamos construyendo ahora una nueva ecuación, pero esta ya es una polinomial de grado 2. Esto significa que esta nueva ecuación que acabamos de construir puede tener hasta 2 valores de x que la satisfaga. Entonces, esta ecuación se podría ver satisfecha cuando x sea igual a 2. ¿Sí? Porque tendríamos entonces en el lado izquierdo 2 elevado al cuadrado es 4 y el lado izquierdo es igual al lado derecho. La satisface. Pero también podría verse satisfecha cuando x es igual a menos 2, porque menos 2 elevado al cuadrado, cualquier base negativa elevada a una potencia par, el resultado es positivo. El lado izquierdo es igual al lado derecho. Y entonces, esta es la solución de esta nueva ecuación que acabamos de encontrar. Pero si comparamos las soluciones, la solución de la nueva ecuación no es la misma que la solución de la ecuación original. Al hacer esta operación, elevar ambos lados de una ecuación al mismo exponente, podríamos estar introduciendo raíces que no satisfagan a la ecuación original. Es decir, esta raíz x igual a menos 2 en la ecuación original no la satisface. Cuando x vale menos 2, el lado izquierdo no se hace igual al lado derecho. ¿Cuándo vamos a utilizar esta operación? Por ejemplo, cuando tengamos una ecuación como esta. Raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x, va a ser igual a 2x más 5. Reconocemos una ecuación con radicales porque la variable está dentro de alguna raíz. Lo primero que hay que hacer es tratar de eliminar el radical, tratar de sacar las variables de esa raíz. Entonces, para eliminar la raíz, lo que debemos hacer es elevar esa raíz a un exponente igual al índice. Acá cuando el índice no aparece, sabemos que es un índice 2, es una raíz cuadrada, por lo tanto hay que elevar todo este lado izquierdo a un exponente 2. Pero si hacemos eso con el lado izquierdo, debemos hacer lo mismo con el lado derecho, con todo el lado derecho, no con cada término del lado derecho. ¿Sí? Elevar al cuadrado ambos lados de una ecuación, elevar al mismo exponente ambos lados de una ecuación. Acá en el lado izquierdo lo que logramos es que el exponente elimine a la raíz y ya nos quedará entonces únicamente la cantidad subradical. En el lado derecho, pues habrá que hacer el desarrollo de ese binomio al cuadrado. Recordamos que es un trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Con esta operación, elevar ambos lados de la ecuación a la misma potencia, lo que logramos es eliminar el radical únicamente. Y no hay otra manera. Pero debemos estar conscientes que la nueva ecuación que acabamos de construir podría no tener la misma solución que la ecuación que teníamos originalmente en negro. Puede no satisfacer a esa ecuación. Por eso, la comprobación solo se acepta en la ecuación original. Y estas son las 6 operaciones que quería presentarles antes de que comencemos a revisar las ecuaciones, la resolución de ecuaciones lineales. Cuando uno va a dejar la respuesta, ¿es mejor dejarla en fracción o en decimal, con decimal, números, digamos, decimal? Depende de qué estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos tratando de encontrar cuál es el precio de alguna cuestión, definitivamente ahí vamos a tener que usar un par de decimales para los centavos, ¿verdad?
Pero si solamente estamos resolviendo acá una ecuación como estos ejercicios, yo les recomendaría que mejor utilicemos la fracción, particularmente para hacer la comprobación. Cuando utilizamos las fracciones para hacer la comprobación, el lado izquierdo debe ser exactamente igual al lado derecho, ¿sí? Pero si utilizamos decimales, dependiendo del número de decimales que hayamos aproximado, el lado izquierdo va a ser también aproximadamente igual al lado derecho. Mi recomendación, acostúmbrense a hacer las comprobaciones. Por favor, acostúmbrense a hacer la comprobación de su resultado. Solamente es de sustituir la raíz que encontramos en la ecuación original. Y debemos comprobar que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. En estos ejercicios, así como el 9 que les estoy enseñando acá, el principal error es el desarrollo de los binomios, ¿sí? Acá afortunadamente ese error no está, pero recuérdense que desarrollar un binomio al cuadrado no es solamente el cuadrado del primer término y el cuadrado del segundo. Desarrollar un binomio al cuadrado tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto, 3 términos. Ese es el principal error cuando tenemos binomios cuadrados en una ecuación. Bien, buenísimas las comprobaciones, Diana. Buenísimas las comprobaciones. Esto es lo que debemos hacer, vale la pena. Únicamente en la ecuación original sustituimos por x por el valor que acabamos de encontrar y comprobar si lo que está en el lado izquierdo es igual al lado derecho. ¿Sí? Comprobar si el lado izquierdo se hace igual al lado derecho. Por supuesto, la solución o la respuesta es el valor de x, el valor de x que la satisface. Les quiero mostrar este par de ejercicios. Veamos este primer ejercicio que nos pide resolver 2x más 5 es igual a 2 que multiplica a x más 3 más 4. Bien, entonces tenemos una ecuación con signos de agrupación. Eliminemos signos de agrupación en el lado derecho. 2x más 5 en el lado izquierdo no estamos tocando nada. Hagamos la distribución de este 2 más 4. ¿Sí? Puedo, si quiero, ya me di cuenta que ahora tengo una ecuación lineal de x. Voy a dejar todos los términos de x en un lado y los números del otro. Voy a dejar las x en el lado izquierdo. Este 2x no se mueve del lado izquierdo, solo lo copio. El que sí se mueve es el 2x que está en el lado derecho. Pasa al otro lado a hacer la operación contraria. En el lado derecho me queda el 6, me queda sumando el 4. Y el 5 que está sumando en el lado izquierdo pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Al agrupar términos semejantes, tenemos que 2x menos 2x es igual a 0. Se desaparecen las x. Y en el lado derecho tenemos 10 menos 5, que es 5. En esta situación, cuando se desaparecen las variables, eso significa que esta ecuación no depende de x. Y al final estamos llegando a una igualdad que es falsa. 0 igual a 5, eso no va a ser cierto para ningún valor de x. Cuando se desaparecen las variables y llegamos a una igualdad falsa, la respuesta es que esa ecuación no tiene solución. No hay ningún valor de x que vaya a resolver, que vaya a hacer que el lado izquierdo sea igual al lado derecho en esa ecuación. Veamos esta otra situación. Ahora tengo la ecuación 2x más 5 es igual a 2 que multiplica a x más 3 menos 1. Una ecuación con signos de agrupación. Quitemos inicialmente los signos de agrupación. Distribuimos el 2. Es de nuevo una ecuación lineal. Dejemos todos los términos de x en un lado y los números del otro. Voy a dejar los términos de x en el lado izquierdo.
El primer 2x no se mueve, se queda sumando en el lado izquierdo. El 2x que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo a hacer la operación contraria. Y en el lado derecho nos quedan los números. 6 no se mueve, 1 que está restando no se mueve. Quien sí se mueve es el 5 que está en el lado izquierdo, que pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Agrupamos términos semejantes en ambos lados. 2x menos 2x. Desaparecen las variables. Desaparecen las x. Y en el lado derecho, 6 menos 1 menos 5. Y también desaparecen todos los números. En esta ocasión, se desaparecen las variables y llegamos a una igualdad verdadera. El lado izquierdo igual al lado derecho. Cuando se desaparecen las variables, significa que esta ecuación no depende de x. Y al llegar a una igualdad verdadera, eso significa que en este caso, cualquier valor de x que pongamos acá, en la ecuación original, va a hacer que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces acá, como cualquier valor de x va a satisfacer a esa ecuación, la solución son todos los números reales. Lo pongo con ese intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, estas son situaciones especiales cuando una ecuación no tiene solución o cuando su solución es cualquier valor de x, es cualquier número real. Si no tiene solución, en el proceso de resolución desaparecen las variables y llegamos a una igualdad falsa. No hay solución. Si en el proceso de resolución desaparecen las variables, pero llegamos a una igualdad verdadera, por supuesto, no tiene que ser solamente 0 igual a 0, podría ser 10 igual a 10, menos 45 igual a menos 45, no importa. Eso significa que la solución es cualquier número real entre menos infinito y más infinito. Bien, Fernando, ¿sí? Y Fernando resuelve esa ecuación y hace la comprobación a la par. La comprobación solamente se acepta en la ecuación original. Nada más. Lo que tenemos que hacer es, en donde aparece x en la ecuación original, sustituirla por el valor de x que acabamos de encontrar y demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Buenísimo. Buenísimo por mostrar tus comprobaciones.